Hello, mis chiquis bellos y bellas, espero que se encuentren bien, con harto ánimo para esta semanita de actividades, aunque ustedes ya saben en qué vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es ver un mini resumen de lo que vimos la semana pasada en clases online, que fue la infografía. ¿Qué vimos de este tipo de organizador de información? Primero, ustedes me contaron qué entendían por infografía, para luego pasar a ver la definición y de qué se trataba todo esto. Aquí vimos que la infografía es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre variadas temáticas. También vimos sus partes, que eran las siguientes: el titular, el texto, el cuerpo, la fuente y el crédito. Luego identificamos estas partes en una infografía de Pictoline y también vimos los pasos para realizar una infografía, que son los siguientes: elegir el tema, investigar e identificar fuentes, identificar ideas centrales y secundarias, hacer un bosquejo, luego la versión final y ¡voilá! Tenemos nuestra infografía. Después les mostré cómo utilizar Canva en un tutorial improvisado y de bajo presupuesto, y finalmente vimos los temas para realizar una infografía. Pero aquí me hicieron sugerencias y llegamos al acuerdo de que podían ser sobre series o películas, igual si es que ustedes así lo querían. De hecho, estoy esperando la infografía del Felipe. Así que ahora, para dar paso al trabajo, solamente veremos la rúbrica de este trabajo para que la conozcan. Disculpen por esa breve interrupción, pero tuve un visitante pequeño en mi habitación. Ya, ahora sí, les estaba comentando que ahora les voy a mostrar la rúbrica para que conozcan de qué se trata esto, cuáles son los criterios, qué es lo que deben hacer, cuáles son los puntajes, etc. Como ustedes ya están acostumbrados a trabajar con rúbrica, ya saben más o menos de qué se trata. El primer criterio es el título. Para tener los 5 puntos, deben tener un título con una extensión precisa, o sea, ni muy largo ni tampoco muy breve, que resuma el contenido de la infografía de forma eficaz. Si el título es muy extenso o no resume el contenido de la infografía de forma eficaz, ya no tendríamos 5 puntos, sino que tendríamos 3. En el caso de no tener título, serían 0 puntos. En cuanto al criterio de texto, para tener los 5 puntos, el texto debe explicar de forma simple pero efectiva la información. Su extensión debe ser adecuada y además está bien redactado. Para tener 3 puntos, el texto debe tener una extensión adecuada, pero la redacción aquí va a estar un poquito al debe, lo cual no ayuda mucho a la comprensión. Ahora, si su texto no tiene una extensión adecuada o es muy breve o muy largo y la redacción no está bien trabajada, y obviamente eso va a producir que se dificulte la comprensión de la información, ahí tendrían 0 puntos, que yo sé que no será el caso, pero igual les digo para que lo sepan. En cuanto al criterio del cuerpo, para los 5 puntos deben considerar que el cuerpo de la infografía debe poseer elementos visuales suficientes para complementar la información que está escrita, tal como lo vimos con los ejemplos de la clase. Además, estos elementos se tienen que relacionar con la información expuesta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si van a hablar de un tema, por ejemplo, de Lilo y Stitch, los elementos visuales deben ser de esa película y no de Toy Story, por ejemplo. Si el cuerpo de la infografía posee demasiados o muy pocos elementos visuales en relación al texto, o los elementos no se relacionan con la información, solamente tendrían 3 puntos. ¿Ya? Esto quiere decir que no sobrecarguen la infografía con muchos elementos visuales ni con mucho texto. Para los 0 puntos, o sea, para lo más bajo, el cuerpo de la infografía casi no tiene elementos visuales. ¿Ya? Para que ahí también tengan consideración con ello. En cuanto a la fuente, para los 5 puntos se tiene que indicar la fuente donde se obtuvo la información, y en el caso en que no lo hagan, 0 puntos. En cuanto al criterio de ortografía y gramática, la infografía debe presentar de 1 a 5 faltas ortográficas como máximo para tener el puntaje más alto, que serían 5 puntos. Si van de 6 a 8 faltas ortográficas, serían 3 puntos, y ahora si presentan 10 o más, serían 0 puntos. Esto es más que nada porque tienen que aprender a escribir bien, y si estamos en un diferenciado de escritura, la idea es que
a medida que yo les mande las correcciones, vayan interiorizando la forma de escribir, como la escritura más adecuada o más correcta posible. Luego tenemos organización, que sería que deben estar aquí. Los elementos visuales tienen que estar de una forma ordenada y que sea armónica para que se pueda leer de forma fluida. Ahora, si este orden se va como perdiendo, lo que va a dificultar la lectura, ahí dependiendo de algunas cositas se va a ir bajando el puntaje. ¿Ya? Tenemos la creatividad, que dice que la infografía posee elementos que resultan llamativos, hacen uso de distintos colores, tipografías, etc. 5 puntos. Si la infografía posee pocos elementos y no utiliza o se utiliza muy poquito estrategias para resaltar la información, ya sea uso de tamaños distintos de letras, de tipografías distintas, de colores, serían 3 puntos. Ahora, si no utilizan ningún tipo de estos elementos, serían 0. Y finalmente el criterio relacionado con la fecha de entrega. Si su trabajo lo entregan hasta el 21 de agosto, tienen 5 puntos. Si lo entregan fuera de fecha, 0 puntos. Y espero que no sea el caso, ¿ya? Entonces, esos serían los criterios chiquis para que los conozcan y puedan hacer trabajos bellos, preciosos, como los que me entregan siempre, ¿ya? Y además no puedo esperar menos que eso, porque ustedes son muy talentosos y talentosas. Así que eso sería por esta semanita, chiquis. Espero que estén bien y tengan una excelente semanita. Éxito en todos los TKM y nos vemos en una próxima clase online. Bye.